Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas, ya saben mis saludos de siempre, días, tardes, noches, porque no sé a qué hora la estén viendo, pero mil gracias, como siempre, gracias por estarnos siguiendo, por darle like, por compartir, por estar aquí, por interesarte en los temas, por ayudarnos a proveer cada vez más temas para ustedes, que ese es el objetivo al final de cuentas. No olvides nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube, aquí están apareciendo abajo. Los teléfonos de nosotros aquí van a aparecer aquí abajo para que de alguna manera nos sigas retroalimentando, porque pues este trabajo no puede ser sin ti, así de plano, no hay forma de que continuemos, de que crezcamos y de que tú crezcas en tus conocimientos con nosotros. Somos una sinergia, tú con nosotros, nosotros contigo, y mil gracias por de alguna manera seguir en esta aventura, porque la verdad es una aventura que se hace con el mayor de los esfuerzos, con el objetivo tanto de los que estamos enfrente de cámara como quien está atrás de producción, con el único objetivo de que tú enriquezcas el conocimiento y de que nosotros nos permitas de alguna manera seguirte ayudando. El día de hoy es muy grato para mí, de veras muy grato para mí, presentarles a un profesional en su ramo, pero me voy a atrever no a presentarlo así, me voy a atrever a presentarlo como yo quiero presentarlo. Les voy a presentar a mi amigo. Es un amigo de muchos años, él es biólogo, dedicado a un área muy interesante que es la herbolaria. Y bueno, aquí él nos platicará más, pero al final de cuentas creo que todos sabemos que el tecito en casa siempre existe, y esto es porque México es muy rico en esta área. Arturo lleva ya muchos años dedicados a la herbolaria, a la investigación, a la docencia, incluso en la Universidad de Chapingo. Los datos de Arturo estarán apareciendo aquí abajo, pero todo lo que hemos venido haciendo, presentándoles a ustedes las alternativas que en la medicina veterinaria existen, pues eso fue lo que nos llevó a solicitarle a que Arturo nos permitiera, en su muy ocupado tiempo, nos regalara pues unos minutos para ustedes. Y bueno, de manera formal, Arturo, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por aceptar la invitación, y al final de cuentas, como bien se los dije a todos nuestros amigos, gracias por permitirnos de alguna manera chorrearnos un poquito de tu conocimiento, y muy vasto, en el área de la biología, principalmente en la herbolaria mexicana. Pues muchas gracias, Federico, buenas noches. Como bien lo dices, amigo antes que otra cosa. Correcto. Pero para mí un médico muy profesional, responsable, que va más allá incluso de las obligaciones que cualquier MBZ pudiera plantearse para sí mismo. Muchísimas Es un honor y muchas gracias por la invitación. No, pues, buenas noches, días, mañanas, madrugadas, lo que sea para todos allá. Es correcto. ¿Vieron cómo el saludo tiene que ser a cualquier hora, porque no sabemos a qué hora lo estén viendo? Oye, Arturo, el objetivo de esta entrevista es proveerles a todos nuestros amigos el conocimiento propio de alternativas, ¿no? Porque al final de cuentas, curiosamente, hasta la medicina alópata es una alternativa. O sea, todo es una alternativa, y cada quien toma la decisión sobre cómo proveer a su mascota, porque estamos en el área veterinaria, cómo proveerle de alguna medicina, de alguna ayuda, de algún medio para algún padecimiento. Sería muy ilógico empezar a hablar sobre la herbolaria sin preguntarte qué es la herbolaria, al final de cuentas, y cómo la estás manejando tú. Porque digo, la herbolaria puede ser el sobrecito de té que mi mamá me da de hierbabuena, ¿no? O sea, es parte de una herbolaria. Sí, es válido. Y es correcto, y es muy válido. O el destafiate cuando te da un dolor de estómago de esos, bueno, es parte de la herbolaria. Pero no es la forma. Para el área veterinaria, lo voy a tomar así porque ustedes no han de saber, pero Arturo, en el área que trabaja un área, lo voy a decir, es un área humana y un área veterinaria. Entonces, en el área veterinaria, pues no estamos hablando de este tecito de estafiate para el estómago, ¿no? Sí. Me gustaría de alguna manera que nos explicaras qué es la herbolaria en el área que tú manejas, y cómo se presenta en la herbolaria que tú manejas hacia el paciente. ¿Qué damos? ¿Un sobrecito de té? ¿Qué es lo que le ofrecemos al paciente? Gracias por la pregunta, porque es muy interesante. La herbolaria, como todos sabemos, nace prácticamente con la humanidad en sí. Es decir, el hombre primitivo tuvo que hacer de sus recursos para sobrevivir en el medio en el que se desarrollaba, es decir, muy en contacto con la naturaleza, pero también muy expuesto.
a la naturaleza. Entonces él carecía de una casa hogar como las que tenemos ahora, él carecía de alimento preparado como el que tenemos ahora, es decir, él se tenía que hacer de sus propios recursos básicos para sobrevivir. ¿Cuáles eran estos? Alimentación, vestido y un refugio en donde resguardecerse de estas inclemencias del medio ambiente. Pero además, un elemento al que yo quiero añadir es, se tuvo que hacer de aquellas herramientas para poder sanar cuando se enfermaba. ¿Qué herramientas o qué elementos tomó de la naturaleza los que él tenía al alcance? Animales, plantas. Se dio cuenta que, por prueba y error, por supuesto, y aún sigue así en muchas poblaciones indígenas, si se tomaba, consumía, preparaba algún tipo de planta, tenía un efecto en su organismo, no necesariamente uno benéfico. Sí, claro. Tenía que ser prueba y error, como le decía. Entonces, al cabo del tiempo, la herbolaria nació con esta necesidad de sanar, de proveer una mejoría en la calidad de vida ya del hombre más evolucionado, del Homo sapiens como tal, y del Homo sapiens sapiens como lo somos nosotros, supuestamente. Sí, claro. La herbolaria se define como aquel conocimiento empírico que va de generación en generación, transmitido muy frecuentemente a través de la vía oral. Es decir, el tatarabuelo le comunica al abuelo los conocimientos de las plantas que él utiliza para sanar, no solamente a él, no solamente a su familia, sino a su entorno, a su comunidad. Recordar que la herbolaria tiene una amplia aplicación en comunidades indígenas, en comunidades apartadas de centros de salud institucionales. Incluso en México, al día de hoy, la herbolaria sigue aplicándose como primera instancia de herramienta de salud en esas poblaciones. Ya después van con el médico, buscan al médico de la clínica para complementar o para ayudar a sanar más rápido al enfermo. ¿Algún padecimiento? Así es, entonces esa es la herbolaria. Muchas veces la herbolaria, y desde tiempos antiquísimos, hablemos desde egipcios, chinos, hindús, mexicas y todas las poblaciones indígenas y comunidades indígenas al día de hoy incluso, esta práctica de la herbolaria se asocia en muchas ocasiones a prácticas mágico-religiosas. Las limpias, los desalojos, los despojos, el limpiar un lugar, un espacio, no únicamente a una persona, también incluso se aplica a animalitos, a nuestras mascotas, también la gente que se dedica a esto lo suele hacer. Es un área muy interesante. Todo esto engloba el conocimiento de la herbolaria, pero a la necesidad de la modernidad del quehacer humano, se ha visto la necesidad de desarrollar algo más que la herbolaria. Entonces viene la parte científica. Si las personas de las comunidades tienen como parte de su acervo cultural y como parte de esta riqueza étnica que aún permanece en ellos, acá en las comunidades, digamos, modernas, por decirlo de alguna forma, en centros más, digamos, grandes, incluso ciudades, por llamarlo específicamente con sus palabras, la necesidad de salud va más allá y la herbolaria se ha visto opacada por la medicina alopática. La medicina alopática, sin embargo, nace del conocimiento herbolario allá en los ayeres, ¿no? Sí, claro. En los ayeres. Y es curioso porque de ahí parte una, digamos, rama que se llama fitomedicina, que es la que yo en lo personal manejo. ¿Cuál es la diferencia entre la herbolaria y la fitomedicina? Ambas coinciden en el manejo y la aplicación de plantas. Como les platicaba yo hace un momento, la herbolaria es un conjunto de conocimientos empíricos, muchas veces asociados o no con prácticas mágico-religiosas. Y de este lado tenemos a la fitomedicina. La fitomedicina es aquella disciplina científica basada en el conocimiento de plantas y específicamente desarrollada a partir de la identificación, categorización y aplicación de algo que se llaman principios activos. Los principios activos son todos aquellos productos y subproductos de algo que quizás en la secundaria llegamos a recordar, que lo revisamos, que se llama
fotosíntesis. Recordar que todas las plantas, absolutamente todas las plantas, tienen un elemento que se llama clorofila, diferentes tipos de clorofila, no voy a meter ahí, y a partir de ahí las plantas y la captación de energía solar, ellas desarrollan sus propios alimentos y sus propios productos para poder no solamente desarrollarse, es decir, crecer, sino también reproducirse, formar diferentes tipos de tejidos. Incluso eso sería, digamos, los productos primarios de la fotosíntesis, pero también tenemos principios activos o productos secundarios, que son aquellos que le dan, por ejemplo, coloración a las flores, le dan un perfume o un olor, alguna flor, algún fruto, desarrollo de espinas, pero también desarrollo de señales químicas entre las plantas, ya sea para atracción o para repulsión de otros elementos, sí, de otras especies, defensa, incluso, ¿no? Como defensas. Así sí, claro. Y ahí entrarán, por ejemplo, pues, las señales bioquímicas que entre ellas se reconocen y que generan un ambiente propicio para la preservación de esa especie, tratando de evitar la invasión de otras especies diferentes que les pueden quitar recursos. ¿Cuáles son los recursos básicos de una planta? Suelo, luz y agua, y ya con eso. Okay. Entonces, regresemos a los principios activos. Todas las plantas desarrollan principios activos, pero no todos los principios activos son de interés médico para nosotros. Habrá unos que definitivamente serán de interés para la planta, pero no para una aplicación terapéutica, no para una aplicación médica. Entonces, dentro de estos principios activos hay 9 grandes grupos diferentes, no voy a meterme tampoco en este momento ahí, pero sí les voy a mencionar que estos 9 grupos se diferencian entre sí por las características terapéuticas que de ellos obtenemos. Hay principios activos que nos pueden favorecer al músculo cardíaco. Hay principios activos que nos pueden favorecer para nuestro sistema respiratorio, para nuestro estómago, para nuestro intestino, para nuestro sistema nervioso, para nuestro sistema ocular, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, dermatológico es también importante. Los principios activos los podemos utilizar de forma externa: pelaje, piel, oído, ojos, uñas. Pero también lo podemos utilizar de forma interna, como les mencionaba, tejido cardíaco, sistema respiratorio, tanto de vías superiores como vías profundas, sistema digestivo, que como les decía yo, involucra o incluye estómago, intestino, sistema inmune, el sistema neuronal. Nosotros recordar que el cerebro, por ejemplo, desarrolla y fabrica él mismo diferentes elementos que se llaman neurotransmisores y que ayuda a su funcionamiento correcto y nos ayuda a nosotros a nuestro funcionamiento correcto. Entonces, las plantas y los principios activos nos pueden beneficiar tanto de forma externa como de forma interna para diferentes tipos de padecimientos. Ojo, las plantas no nos proveen a ciencia cierta de la salud en automático. Nosotros tenemos que evaluar en qué estado viene el paciente, cuáles son los problemas de fondo que causaron esta problemática con la que se presenta el paciente, ya sea humano o veterinario. El MBZ tendrá que evaluar cuál es el estado de salud de este paciente, o el médico humano tendrá que evaluar cuál es el estado de salud con el que llega el paciente, qué fue lo que le causó, cuáles son los elementos de su entorno, de sus hábitos que pudieron haber causado el presente estado de salud con el que llega el paciente. La verdad es que ahorita has contestado ya muchas preguntas que tenía yo para ti, porque bien claro estás dejando que dijiste hace rato, la herbolaria de repente se relaciona con situaciones mágico-religiosas. Y hay que dejar claro que esto no es ni mágico, ni maravilloso, ni es la panacea. No es la maravilla. Es una alternativa que, como cualquier alternativa médica, necesita de entender causas y consecuencias. Así es. Puedo venir presentando unas consecuencias causadas, valga la redundancia, por una causa que, si no se identifica, pues las consecuencias van a seguir apareciendo. Una historia clínica, por obvias razones, nos da un parámetro para saber hacia dónde tenemos que ayudar o atender, sin importar, por el respeto propio, qué alternativa médica estemos tomando. De tal forma que entonces, basado en ello, la pregunta que te haría sería, o que yo creo que muchos también se podrían hacer: si todo esto es similar a una medicina alópata, ¿qué ventajas entonces podría tener la herbolaria contra la medicina
mal llamada tradicional, pero la medicina más común, que es la medicina alópata, ¿qué diferencias podríamos tener en un organismo enfermo en el entender dónde empezó? Sin importar qué tan mal o qué tan menos mal esté, ¿qué diferencia podríamos obtener entre una alternativa y otra alternativa? Es una muy interesante pregunta, y para responderla déjame ir un poquito más atrás en la explicación. La herbolaria, la fitomedicina, que es en lo particular con la que yo trabajo, pero también otras disciplinas alternativas como pueden ser acupuntura, aromaterapia, medicina tradicional china, que involucra algunos otros elementos, son llamados medicinas complementarias o terapias complementarias o terapias naturistas. ¿Por qué se les llama así? ¿Por qué esa palabra complementario? Porque como tú bien dijiste, estamos hoy en día acostumbrados a que nos sentimos mal y vamos con un médico alópata. Y entonces le decimos al médico alópata nuestros síntomas y él nos hace un diagnóstico y nos extiende una receta y algunas recomendaciones. De esta receta nosotros vamos a la farmacia, compramos un medicamento que nos haya recetado y nos empezamos a tomar según las indicaciones del médico. Ese sería el mecanismo tradicional o el mecanismo que muchos, incluidos los terapeutas naturistas, seguimos cuando las condiciones de salud así lo ameritan. Okay. Sin embargo, esta medicina complementaria, como les platicaba yo hace ratito, se inserta o entra en acción es cuando nosotros queremos evitar el ingerir medicamentos sintéticos o medicamentos que pueden tener algún efecto secundario o colateral, ya sea en un periodo de tiempo corto, a mediano o a largo plazo. Problema hepático, rapidito por sacarlo, así, un daño que al tiempo el hígado lo va a resentir. En la fitomedicina, por ejemplo, se usan plantas que ayudan al hígado en dos aspectos. Por ejemplo, a limpiarlo, al ayudarlo a excretar aquellas toxinas, aquellos elementos que pudieran estar embebidos en el tejido y que empiezan a provocar una falla o a desequilibrar su funcionamiento. De la misma manera funciona la medicina alopática. ¿Cuál es la diferencia? La medicina alopática te dice en las letras chiquitas, en muchas ocasiones, no en todas, y quiero abrir un paréntesis aquí. Yo no quiero hablar mal de la medicina alópata. La medicina alópata es excelente, es muy buena, siempre y cuando se administre de forma adecuada y no se mediquen. Gracias. Una de las diferencias, ahora sí respondiendo a tu pregunta, es que en la medicina naturista, la fitomedicina específicamente, las plantas son muy nobles. Nosotros podemos estar tomando diferentes formas, una planta, un principio activo de alguna planta, en diferentes formas. Puede ser una tableta, puede ser una cápsula, puede ser un tecito que mencionabas, que es la forma más difundida, más común de ingerir y de aplicar una planta para nuestro beneficio a nivel terapéutico, pero también puede ser a nivel extracto, que es lo que yo manejo extractos. Entonces los extractos lo que nos van a proveer es estos principios activos concentrados. Una vez que la persona o que el paciente veterinario lo ingiere, las plantas y estos principios activos van a empezar a funcionar en nuestro hígado, regresando a tu ejemplo, pero con la ventaja de que no van a causar un efecto secundario adverso, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, cuando esta fitomedicina sea también administrada de forma adecuada, De forma responsable. y con un conocimiento. Sí, claro. ¿No? Digo, hay mucha gente que me dice todavía el día de hoy, a mí no me recentes plantas, yo voy con el médico. Oye, pero ¿por qué no? Si las plantas te pueden traer un beneficio para el padecimiento que tú estás presentando. No, yo no creo en las plantas. Me tomo un té y no sucede absolutamente nada. O me tomo unas gotas, unas tabletas y no sucede absolutamente nada. Ni la medicina alópata, ni la medicina naturista, cualquiera que sea sus variantes, son medicamentos o terapias mágicas. Es decir, nosotros tenemos que seguir un proceso de administración para obtener un resultado. Así como la enfermedad no aparece de la noche a la mañana de forma espontánea, todos son procesos,
el proceso de sanación también implica tiempo y disciplina por parte de la persona que lo ingiere o por parte del dueño de la mascota. No es mágico, como bien decías, Sí, claro. Tiene que ser un proceso y disciplina la que nos lleve a buenos resultados. Para ponerles en claro algunas diferencias, por ejemplo, la medicina alopática puede tener costos incluso muy elevados, los cuales pueden no estar al alcance de algunas personas. En cambio, la fitomedicina, al generarse a través de plantas, generalmente su costo es menor al de la alopática, ¿no? Mucho menor. Por lo tanto, estará más al alcance de la mano de muchísimos bolsillos, incluyendo las personas con escasos recursos. Otro ejemplo, el médico alopático generalmente segmenta el cuerpo, segmenta al ser humano por partes. Y tenemos entonces al oftalmólogo, al cardiólogo, ¿no? Tenemos al neurólogo, al urólogo, bla, 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 bla. Todo el logos. Así es, entonces tengo un padecimiento y tengo que ir con el especialista, el cual cobra una lana más, seamos honestos. Digo, está bien, repito, para todos nace el sol y yo no quiero echarle tierra a nadie. En cambio, y además, el médico alopático y el especialista se quemaron las pestañas mucho tiempo para tener conocimiento, así sí, es, claro. y poder diagnosticar y poder recetar, ¿no? Está bien. Sin embargo, de este lado del naturismo, aunque yo, cuando cualquier otro terapeuta no sea un médico ni un especialista, ni mucho menos, no pretendemos de hecho serlo, Sí, claro. nosotros lo que proveemos es una alternativa de salud, una herramienta complementaria, como decía yo hace ratito, que ayude a sanar de forma rápida, de forma segura, de forma efectiva al paciente que tiene algún tipo de padecimiento. Y se llama complementaria porque la receta del médico alopático se le va a añadir las plantas adecuadas según el cuadro que presente la persona o el paciente veterinario, de tal forma que de manera paralela funcionan ambas herramientas. Sin embargo, la herramienta fitomédica será siempre más segura, incluso en tratamientos prolongados. Hablemos de enfermedades ya específicas. Pacientes diabéticos, pacientes con cáncer, pacientes con epilepsia, pacientes con daño renal o con daño hepático, que requieren de un tiempo muy prolongado de administración de medicamentos, cualquiera que sea. Oye, te interrumpo un momento. Se me viene a la pregunta, como cualquier persona cuando escucha que las plantas ayudan. Y habrá alguien que diga, oye, tengo un familiar, un amigo o una mascota con un problema renal o hepático. Son de las más comunes, de las más comunes incluso de uso humano veterinario, que la mayoría podríamos tomar alrededor de una mesa después de haber almorzado. Sí. La primera pregunta que podría venir es, ¿locura? O sea, locura no de loco, sino locura de cura. O sea, ¿podríamos atrevernos a decir que la herbolaria tiene la capacidad de curar un daño de este estilo? La respuesta depende del cuadro con el que llegue el paciente. Entonces, te vuelvo a interrumpir, sería la misma respuesta de un médico alópata. Así es. O sea, al final de cuentas, llegar con el oncólogo no da la cura al cáncer, porque todo va a partir de en qué periodo del cáncer estoy empezando a tomar el caso. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, no significa que tu daño renal no pueda ser reversible si llegaste en el momento adecuado, pero si llegaste en un momento en donde esto ya es un padecimiento muy agresivo, muy difícilmente lo podremos revertir, pero te podemos ayudar a tener una calidad de vida hepática o renal muy adecuada al tiempo que al final de cuentas el proceso conlleve. Sí, esa sería más o menos. Es totalmente correcto. Bueno, el tema buenísimo, no me pueden decir lo contrario, y muy extenso. Esta es la primera parte. Esto es una primera parte para que espera dentro de 8 días la segunda. Y creo que va a haber más, pero de entrada espero que este primer compendio de la información que mandamos te sirva, nos sirva a todos y que tu mascota siempre se encuentre bien. Prepárate para la segunda parte de este programa que seguirá dentro de 8 días. Mil gracias, cuídate mucho.